Vamos ahora a los elementos propios del mito del descenso. ¿Qué características tiene este recorrido por el inframundo? Primero, el protagonista o héroe va a bajar al infierno y puede ir acompañado o no. En el caso de Hércules va solo, en el caso de Orfeo también va a bajar solo, en el caso de Eneas no, él va a ir acompañado de la Sibila. Segundo, siempre la bajada tiene un objetivo muy específico, ¿sí? No se va de paseo, siempre se va con un objetivo muy preciso. Generalmente puede ser el rescate de un ser querido. Orfeo baja en busca de un ser querido, Dionisos también va en busca de su madre, pero también se puede ir en busca de sabiduría, ¿sí? Como en el inframundo, digamos, quienes llegan al inframundo, las almas, están en contacto con dioses y seres omniscientes, se sabe todo, ¿no? Entonces se puede bajar al inframundo en busca de conocimiento, en busca de videntes. Eneas va en busca de sabiduría, ¿sí? Ahí tenemos un cambio importante. Él va en busca de su padre para que le revele podríamos decir, la finalidad de su gran empresa, que es ir al Lacio, y él no sabe para qué. Tercer elemento. Antes de acceder al mundo de los muertos, siempre hay que superar pruebas. En este caso, en el caso de Eneas, vamos a ver que la Sibila le pone 3 pruebas que tiene que lograr. En otros casos son los dioses. La Sibila hay que pensarla como un instrumento del dios Apolo. Entonces, quien habla a través de la Sibila es Apolo. Cuarto elemento, muy importante a tener en cuenta, se debe hacer ofrendas a los dioses del inframundo. De la mano de Virgilio vamos a saber bien en qué consiste esas ofrendas a los dioses. Quinto elemento. El héroe siempre tiene un consejero. Va a tener la ayuda de alguien que puede coincidir con la persona que lo acompaña desde el comienzo o no. Un ayudante en medio del viaje. Generalmente es una de las almas con las que se encuentra. Pueden ser, en el caso de Eneas, vamos a ver que hay varias almas con las que se va encontrando y le van pidiendo ayuda y también le revelan cosas que han pasado y que él no sabe. Bueno, y acá tenemos que hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque Hermes, si bien ustedes lo conocen como el Hermes mensajero de los dioses, Hermes también es un Hermes psicopompo. ¿Qué significa psicopompo? Es aquel que acompaña a las almas en su travesía en el inframundo. Ahora, no podemos confundir a un ayudante, ¿sí?, del héroe con el Hermes psicopompo. Son funciones diferentes. El Hermes se lleva a todas las almas que han muerto y las conduce a través del inframundo hasta la planicie del juicio, podríamos decir, donde los 3 jueces encargados de llevar a cabo la medición de esa alma van a determinar cuál es su lugar en el inframundo. Bien, en esta vasija estamos viendo a Hermes, psicopompo, que está velando lo que sería la muerte de Sarpedón, uno de los héroes en Troya. Muere, lo podemos ver porque tiene varias heridas, y miren cómo han graficado la sangre. Y tenemos a los 2 hermanos, Himnos y Tánatos, el sueño y la muerte, que se están llevando el alma al inframundo. Bien, entonces, la ayuda para el héroe no es Hermes. ¿Por qué? Porque el héroe no está muerto. Si hubiera muerto, sí sería Hermes quien lo conduce a través del inframundo, como lo podemos ver en esta pintura. Acá tenemos muy bien representado el Hermes, con ese, acá es más un sombrero bastante simpático, con alas. El báculo que siempre lleva Hermes,
el de las serpientes entrelazadas, ¿bien? Y va a conducir al alma a través del inframundo. Hermes es quien, podríamos decir, conduce las almas, las inicia las almas, en esa travesía por el inframundo, desde la entrada hasta la Estigia, y Caronte se las lleva. Y también hay textos en donde dicen que Hermes los conduce hasta la planicie del juicio final. La planicie del juicio vendría siendo el lugar donde los 3 jueces, según la versión griega, los 3 jueces pesan de alguna manera el alma que ha llegado. Eso es muy parecido al inframundo egipcio, en donde en el inframundo egipcio son 40 jueces, no 3, pero en vez de Hermes está Tot, que también es el dios de la sabiduría y es el que toma nota de todo lo que esa alma ha realizado, ¿sí? Lo bueno y lo malo. ¿Está? Entonces ahí se mide el alma y los jueces deciden hasta qué lugar del inframundo, o sea, en ese avance, hasta dónde va a llegar el alma, dónde va a pasar el resto de su no encarnación, podríamos decir. Ya vamos a ver unos mapas específicos de cómo es el inframundo según los griegos. Hay muchísimas versiones, la que más me gusta es la de Virgilio, como les digo, es la más completa de todas, la más perfecta en ese sentido para graficarnos cómo sería esa geografía. De ahí vamos a ir viendo bien cada uno de los lugares. Bueno, siguiente elemento, al regresar al mundo de los vivos, si es que lo logra, si el héroe puede volver desde el inframundo, que es lo más difícil, entrar es fácil, salir es muy difícil, el héroe habrá desempeñado su empresa con éxito o fracaso. O sea, tenemos acá el ejemplo de Hércules, que se lleva a Cerbero y se lo va a mostrar a Euristeo. ¿Se acuerdan que se había construido una especie de jarrón de bronce donde se escondía porque le tenía mucho miedo a Hércules? Sabía del poder enorme que tenía Hércules, entonces no quería que Hércules lo matara, pero que cuando le lleva a Cerbero en persona es como que se muere de miedo, ¿no? Hércules tiene éxito y sabemos que, por ejemplo, Orfeo no. Orfeo no tiene éxito en su empresa. Bueno, como les decía, hay muchísimos mapas del inframundo. Es más, hay muchísimos mapas de distintos inframundos. Cada religión tiene al menos un diseño, un gráfico de cómo sería el inframundo según sus textos sagrados. Fíjense que, bueno, este es muy, muy simple, pero bueno, acá se puede ver, bueno, el océano, Hades dice acá, Tártaro, los campos de Afódelos, que son lugares que vamos a recorrer. Tenemos el palacio de Hades y en este, bueno, no sé, bueno, el Aqueronte, los ríos, ¿no? No se notan mucho, pero vamos a buscar otro mapa donde se vea mejor. ¿Por qué? Porque como séptima característica muy importante es una descripción muy minuciosa del espacio físico del Averno y se lo describe siempre como un lugar tenebroso, un abismo, un lugar aislado, oscuro. Fíjense, bueno, acá tenemos más mapas. De todos estos, fíjense, este es otro. ¿Se acuerdan que el Erebo había nacido del caos, junto con la noche? Lo vimos en el primer curso, cuando surge el universo a partir del caos, el Erebo vendría siendo la zona donde estaría el inframundo luego. Bueno, de todos los mapas, este es el que prefiero. Está basado en el infierno según Virgilio. Ustedes pueden ver
A la izquierda, este caminito amarillo es el que hizo Odiseo. Vieron, yo les decía que hizo un camino corto, llegó hasta orilla de la Estigia, una roca, en donde estaba aguardando Tiresias para cruzar al otro lado. Entonces, Odiseo desciende al inframundo para hablar con este vidente, que es Tiresias, y se encuentra también con su madre. Bueno, eso es todo lo que vive Odiseo en el inframundo. En cambio, si ven el camino de la derecha, este blanquito, es el que va a realizar Eneas junto con la Sibila, que lo va a guiar, y es un camino mucho más extenso. Tenemos, fíjense, una descripción muy clara en la Eneida, habla del olmo blanco, este olmo en donde se acurrucan, dice Virgilio, los sueños vanos de los hombres. Luego, esto que se ve acá chiquitito son las almas que están esperando que Caronte las traspase, las lleve en su barca al otro lado de la Estigia. Están los 4 ríos que rodean la Estigia y que la forman, ¿sí? El propio río Estigia, el Aqueronte, el Flegetonte, que es un río de lava, el Cosito, que se llama así, cocido significa, es un río hirviendo, o sea, un río que lleva agua hirviendo y rocas, y el Aqueronte es un río de fuego. Atravesando la Estigia, fíjense que la geografía es muy como de pantano. Entonces, atravesando la Estigia, ahí vamos a encontrar a Cerbero. Ahora les hago un pequeño paneo de este mapa para que entiendan qué es lo que está representando. Después lo vamos a recorrer paso a paso. Ahí está el campo de Asfódelos, ¿sí? Que es importante porque vamos a ver que, Virgilio no habla de círculos en sí, pero sí como de zonas. Entonces, vamos a ver que, bueno, se encuentra primero con determinados tipos de almas que no saben lo que les ha pasado. Los campos del lamento, el Valle del Lamento, ¿sí? Donde están los que se han suicidado, los que han muerto de manera injusta, etc. Y aquí está la planicie del juicio, ¿ven? Acá vamos a encontrar a los 3 jueces del inframundo, que son Minos, Radamante y Éaco. Son los que presiden el juicio. Entonces el alma se para ahí y tiene que decir todo lo bueno y todo lo malo que ha hecho, y los dioses lo que hacen es corroborar. En realidad no conviene mentirles, porque ellos ya saben, lo que están midiendo es qué tanto se conoce a sí misma esa alma. Así que no conviene mentir. Y acá el camino se divide. Hacia la izquierda está el Tártaro, que vendría siendo ese abismo propiamente dicho, que es una fortaleza cónica hacia abajo, de triple muralla. Y hacia la derecha está el Palacio de Hades, el Palacio de Plutón o de Hades, que al atravesarlo se llega a los Campos Elíseos, en donde claramente se ve otra geografía, se ve verde. Espero que lo alcancen a notar ahí en la imagen, y donde lo atraviesan 2 ríos, el Leteo, el río del olvido, y el Erídano, que es uno de los ríos también muy cantados en la poesía, por ser, bueno, el río, uno de los ríos principales de lo que nosotros entendemos como paraíso, que serían los Campos Elíseos. Bueno, punto 8, el hecho de los ríos. Fíjense que en este inframundo grecolatino hay 6 ríos. Algunos dicen que son 5 nada más. ¿Por qué? Porque la Estigia, lo consideran parte del mismo río Cosito, ¿sí? Como si fuera uno solo. Y que la Estigia es solo la laguna. Entonces, a veces dicen que son solo 5. Por eso, bueno, aclaro. Pero es muy llamativo porque en este recorrido por el inframundo tenemos como un elemento muy importante el agua.
un elemento que atrapa, que no permite avanzar si no debes avanzar, y como elemento purificador, ¿sí? En este caso. Bien, tenemos también algo muy llamativo que es que para los griegos el Hades tenía un lugar físico real. No es como nosotros lo imaginamos después del cristianismo, en donde es algo que no está en este mundo, ¿no? Para nosotros el inframundo, o según la cosmovisión occidental post-cristiana, y el paraíso no cohabitan con nuestra realidad. En cambio, para los griegos sí. O sea, el inframundo es un más allá, pero que está en la tierra y se puede llegar físicamente a través de, al menos para los griegos, 3 puertas. Bien, una es la de Hierápolis, que lo tienen ahí escrito. Hierápolis significa ciudad sagrada. Estas son las ruinas de Hierápolis. Es un lugar bellísimo que está en Turquía. Lo tenemos acá, ¿sí? Para que se ubiquen, acá en el norte estaba Troya. ¿Se acuerdan? Troya está acá. Acá está Hierápolis, que tiene una bajada al inframundo, o sea, tiene una puerta de acceso al inframundo. Luego hay otra que está en Grecia propiamente, que es Ténaro. Por esta puerta va a bajar Orfeo. Y la tercera que se menciona claramente es la de Cumas, que está en el lago Averno. De ahí también se homologa el término Averno, se lo relaciona directamente con inframundo, pero Averno es un lugar físico, aunque nos sorprenda, existe. Se puede visitar, se puede hacer turismo en las 3, ¿sí? Así que si están en Turquía, vayan y vean Hierápolis. Si están en Italia, vayan a Cumas. Y si están en Grecia, vayan a Ténaro. Por el momento les puedo mostrar fotos nada más. Algún día haremos el viaje. Este es el Plutonium. Plutonium significa puerta de Plutón, ¿sí? Es esto que está, esta cavidad que está debajo del agua. Esto se supone como parte de la purificación, el atravesar agua para ingresar por la puerta. Y arriba había todo un complejo, un templo complejo, situado en una colina. ¿Ven? Acá estamos desde lo que serían las ruinas del templo, sobre la colina de Hierápolis, mirando hacia abajo, para que se ubiquen. Esta es otra vista de lo mismo. Seguimos en Hierápolis, realmente es un lugar bellísimo. Y tiene como características cualquiera de las puertas del inframundo el ser lugares extraños. Fíjense, Hierápolis, lo que estábamos viendo es esta parte de acá arriba, que es la zona del templo de Hierápolis, y está en una colina sobre esta formación de roca blanca que se llama, travertino, que es muy extraña y que ha formado, ellos lo llaman como un castillo de algodón, que es lo que significa Pamukkale, el lugar, ¿sí? Pamukkale es en turco, en el dialecto de la zona, significa castillo de algodón. Y realmente ha formado todas unas terrazas inmensas, bellísimas. También se puede ir. E incluso se decía que la propia Cleopatra se había bañado en sus aguas. Además, es muy común que las puertas del inframundo coincidan con lugares termales. Así que, ojo, cuando vayan a las termas, piénsenlo 2 veces. Les llamaba mucho la atención de esos lugares la unión de agua, el vapor, el bosque. Siempre son lugares donde hay bosque, como se puede ver acá, ¿sí? Y esta sería una reconstrucción de cómo se vería el templo, ¿sí? En Pamukkale, con la pileta cuando hubiese estado completa, y
esa sería la boca del Averno, la entrada que veíamos nosotros. Esto no estaba. Y fíjense que ya Estrabón, en el siglo I a.C., dice: su espacio está lleno de un vapor tan denso y brumoso que apenas se puede ver el suelo. Cualquier animal que pasa a su interior encuentra una muerte instantánea. ¿Por qué menciona esto Estrabón? Porque antes de ingresar por esa puerta, lo primero que se hacía era sacrificios de animales. Entonces, ingresaban primero los animales, que caían muertos al instante, y luego los sacerdotes, que no morían. ¿Qué va a pasar? Estrabón va a hacer la prueba, va a soltar unos gorriones y van a morir al instante en ese, lo cuenta el propio Estrabón, ¿no? Los científicos hoy en día dicen que es porque los gases que exhala esa abertura son gases que no ascienden más de 1 metro. Entonces era normal que los animales, que son cuadrúpedos, caigan muertos porque no superan, digamos, el metro, mientras que los sacerdotes, que eran altos, sí. Entonces por eso sobrevivían, ¿sí? Bueno, ya acá estamos viendo lo mismo, la reconstrucción del oráculo, la entrada al inframundo, y tenía una especie de gradas y luego, obviamente, todo un santuario. Así se vería entonces todo el complejo de Hierápolis en época griega, ¿sí? Ahora vamos a la entrada en Ténaro, que está en Grecia. Queda muy poquito de este complejo. Esto que estamos viendo, estas ruinas, se lo conoce como el oráculo. Fíjense que la gente todavía deja dinero, deja monedas por las dudas, y nadie las toca por miedo a que tiemble, que los dioses manden un terremoto por haber profanado el oráculo. Bueno, esta es otra parte de las ruinas ahí en Ténaro, ¿sí? Queda solamente este mosaico, parte del suelo del complejo, pero nada más. Queda muy poquito de ahí de Ténaro. Bien, vamos ahora al lago Averno. Fíjense, yo les dije que existía y existe. Ahí lo tienen. Esta es la geografía que vamos a recorrer de la mano de Virgilio en la Eneida, libro 6. También es un lago circular que, no sé si lo alcanzan a ver, tiene un bosque muy frondoso, muy bonito también. Así que bueno, ya los voy a llevar por ahí. Como 10ª característica del inframundo, tenemos la entrada al infierno está rodeada de oscuridad, niebla y misterio. Bueno, les traje otro inframundo como para que lo comparen. Este es de Japón, se llama Beppu, y a los japoneses le horrorizaba, le daba mucho miedo esta idea de agua, esto es agua, rojo sangre, vapores, porque es agua termal, y esta geografía de bosque, ¿lo ven? Se vuelve a representar lo mismo, agua, bosque y niebla, humo o, en este caso, bueno, el vapor propio del agua termal. Acá lo tienen en otra vista, ¿sí? Se habla de los 9 infiernos de Beppu, ¿sí? Porque son como distintas zonas. Así que bueno, también es muy interesante. Después, como 11ª característica, siempre se lo presenta como un locus horribilis, así como está el locus amoenus. Locus amoenus significa lugar agradable en latín, lugar bello, apacible, que siempre se lo asocia con el paraíso. El inframundo se lo asocia con el locus horribilis, o sea, un lugar terrible en donde es frecuente que se describan tormentos, como por ejemplo Ixión y la rueda de Ixión, al cual, digamos, Zeus lo condena al inframundo, en el Tártaro específicamente, a estar atado por medio de serpientes a esta rueda
que no para nunca de girar porque quiso seducir a su esposa Hera. Así que rompió el don de la hospitalidad y, bueno, por hacerse el gracioso, quedó atado al inframundo por ir en contra de los dioses. Sin embargo, bueno, también se puede aludir al estado penoso de las almas, no solo a las torturas específicas que se centran en una zona que se llama Tártaro, que lo vimos en el mapita, sino también a ese estado penoso de las almas que van errantes y que no saben lo que les pasó, ¿sí? Es muy común eso, y sobre todo específicamente en el inframundo griego, las almas son vistas como sombras. Hay que pensarlas como sombras, como imago, ellos las llaman imagen, o como es como decirles, bueno, la palabra sombra es muy claro porque es una apariencia semejante a cómo era en vida o cómo murió, ¿sí? Que eso también nos llama muchísimo la atención. El alma en el inframundo muestra las marcas de cómo murió. Si fue atravesado por una espada, tiene la marca, la espada, o sea, la herida propia de una espada. Si se ahorcó, tendrá las marcas, ¿no es cierto?, de cómo murió. ¿Bien? Bueno, acá tenemos a Sísifo, así como Ixión está Sísifo, el condenado a subir la roca y que se vuelva a despeñar todos los días, el mismo trabajo inútil. Y fíjense, otra característica, los personajes que van a, digamos, a estar en el inframundo jugando un papel importante. Guardianes, principalmente, como, bueno, mencionamos Caronte, Cerbero, ¿sí? O Cerbero, y también los jueces, que, bueno, esto no se los había dicho antes, es una novedad en el inframundo egipcio y en el inframundo griego el hecho de que en el inframundo haya jueces, ¿sí? En los inframundos más antiguos, como son los sumerios, babilonios, etc., no hay jueces. Se está ahí nada más, no hay nadie que dictamine, ¿sí? Y lo hace bastante más descarnado al inframundo porque, bueno, es más esa sensación de, bueno, lo describen de manera terrible, las polillas te roen y lo único que hay es polvo. O sea, es bastante triste el inframundo mesopotámico, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá tenemos una representación de los 3 jueces del inframundo, como para que lo vayan viendo. La famosa barca de Caronte, en este es una representación de Dante y Virgilio, ¿sí? Dante Alighieri, tomando a Virgilio como modelo, realiza su obra, la Divina Comedia, en donde va a traspasar por todos los lugares hasta llegar al cielo, en una visión ya cristiana, ¿sí? Toma el inframundo de Virgilio, pero lo va a modificar absolutamente. Bueno, la visión cristiana del inframundo nos viene de Dante, ¿bien? O sea, la idea de diablos, cuernos, fuego, todo eso en un inframundo cónico es de Dante. En Grecia no existe esa noción de demonios, ¿está? Los daemones, que vendría siendo la palabra que luego se utiliza para nombrar a los demonios, son espíritus, en el sentido espíritus benignos para los griegos. Esta noción de demonios no existía. Bien, la 13ª característica, siempre hay un señor del inframundo. En este caso, Hades o Plutón. En otros inframundos, bueno, tenemos a Osiris en el egipcio, tenemos a Erishkal, por ejemplo, en el mesopotámico, pero es una señora del inframundo, ¿sí? Esa es una cualidad rara del inframundo mesopotámico, en donde es una mujer la que gobierna. Bueno, otra característica, la aparición de otros seres que también son monstruosos, son extraños,
son los que tienen conocimiento y que están relacionados con la muerte, como pueden ser, bueno, en el caso, estamos viendo a los titanes, estamos viendo que también, o sea, están encerrados en el inframundo, pero tienen conocimiento y muchas veces le otorgan conocimientos a los héroes que los ven. Están las erinias, erinias o furias, seres monstruosos, bueno, no solo Kerbero, ¿sí? Sino, bueno, a ver, si vamos a otros inframundos también aparece lo mismo, o sea, la idea de toda esta serie de seres monstruosos que provienen del inframundo.